En eso nos quedamos, pero por favor quiero que me ayuden a verificarlo. Si estamos de acuerdo, alguien me dice exactamente en dónde nos quedamos para corroborar lo que estoy manifestando. Y ya no vimos nada más, ¿verdad? Bueno, creo que ya no vimos nada más. Entonces, pero seguimos trabajando con movimiento sobre curvas o movimiento en términos generales sobre una curva. En esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre lo que sería el movimiento planetario de un satélite, pero un detalle que tienen precisamente los satélites, seguramente algunos de ustedes, si no es que todos en alguna noche que no tuviera nubes, etcétera, han visto pasar un satélite. Es como una estrella que tiene movimiento. Se ve de esa manera porque obviamente eh, recibe la radiación solar, recibe los rayos del sol y entonces los refleja. Entonces se nota como si fuera una estrella que se mueve. Normalmente un satélite tiene una velocidad constante, tiene una velocidad de rotación constante alrededor de la Tierra en una órbita circular. No tienen una órbita elíptica, no tienen una órbita elíptica, tienen una órbita circular. Y entonces se da una situación bien particular cuando la velocidad y por consecuencia la rapidez de una partícula o de un objeto que se mueve en una trayectoria, la que sea, en este momento estoy hablando del movimiento planetario, pero la trayectoria puede ser cualquier tipo de curva, por eso estamos hablando todavía, o estamos tratando movimientos sobre una curva, y entonces cuando sucede que la velocidad y por consecuencia la rapidez de una partícula al moverse en esa trayectoria es constante, le resulta una condición muy especial a sus vectores de velocidad y aceleración. Permítanme, por favor, poner una asistencia. Ok, para la persona que acaba de llegar, asistencia admitir. Bueno, y entonces lo puedo decir, si una partícula se mueve con rapidez constante, entonces su vector de aceleración es perpendicular al vector velocidad, así como lo oyen. Es decir, ¿qué es la rapidez? Ya vimos que la rapidez, bueno, voy primero a colocar mi función vectorial que me representa una trayectoria, R de t, ¿verdad? R de t igual a F de t por I más G de t por J más H de t por K. Entonces, esta es mi función vectorial a la cual hago alusión para decir que es una trayectoria que no es una trayectoria recta, es una trayectoria curva. Entonces, si un objeto se mueve con rapidez constante, dije rapidez, no velocidad, entonces su vector de aceleración es perpendicular a su vector velocidad. Permítanme, por favor, otra asistencia admitir. Ok, entonces el vector velocidad es perpendicular al vector de aceleración. Pero bueno, ¿qué es la rapidez? La rapidez es precisamente la norma de la velocidad. Si la velocidad es la derivada de t igual a b de t, la derivada de la trayectoria r' de t. Entonces, la rapidez, la voy a poner con mayúscula aquí, rapidez se escribe de esa manera que es igual a la norma de la velocidad, b de t es la norma, ¿verdad? Es igual a la raíz cuadrada de los componentes, ¿verdad? F' de t elevada al cuadrado más
g' de t elevado al cuadrado más h' de t elevado al cuadrado. Tal vez están pensando que estoy hablando en chino, pero en realidad ustedes deben de recordar qué es igual la norma de un vector, porque la rapidez es la norma de la velocidad, ¿verdad? Recuerden ustedes que dado un vector A, por ejemplo, de componentes A1i más A2, J más A3, K, ¿verdad? Punto y coma. Tiene por norma, la norma de A, es igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Esta es la norma, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la rapidez. Bueno, pero antes también déjenme mostrarles que la norma del vector A elevado al cuadrado es igual a estos mismos valores, pero sin la raíz cuadrada, ¿verdad? Igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a considerar nosotros que la rapidez es la norma de la velocidad y la voy a representar como de esta manera. Simplemente voy a prescindir de la T, permítanme por favor. Ok, muchachos, entonces, si la velocidad, estoy diciendo que esto es la rapidez, pero bueno, no quiero confundirlos, estoy diciendo que la rapidez es v de t, bueno, vamos a poner, voy a colocar v de t para representar la rapidez. Y la rapidez al cuadrado pues debe de ser igual a v punto v. Pero es que aquí me faltó decirles algo. Voy de nuevo, voy de nuevo, por favor, porque no quiero que haya ambigüedad o confusión. Les voy a pedir a los muchachos que, bueno, ya mejor no digo nada. Gracias, Sandoval. Asistencia admitida. Vamos a continuar entonces. Decía yo que, dado un vector, la norma de ese vector, estaba yo recordando, era igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, la norma al cuadrado es igual a esta misma expresión, pero sin la raíz. Pero esto es igual también a A punto A. ¿Se acuerdan del producto punto de un vector? El producto punto de dos vectores es igual a la suma de los productos de sus componentes homólogos. Aquí A punto A es igual a A1 del primer vector por A1 del segundo vector, que es el mismo. Entonces, y más A2 por A2 más A3 por A3. Entonces, si esa misma fórmula se la aplico a la rapidez elevada al cuadrado, esto es igual a v de t punto v de t, ¿de acuerdo? V de t punto v de t. Y como estoy diciendo que estoy estableciendo la condición de que si la rapidez de una partícula en movimiento es constante, entonces su vector de aceleración es perpendicular a su vector velocidad. Y eso es lo que voy a tratar de demostrar en este momento. Lo voy a demostrar. Bueno, la rapidez elevada al cuadrado es igual a v de t punto v de t, ¿verdad? A eso es igual, es lo que tengo aquí. Pero esto es igual a una constante también elevada al cuadrado, porque estoy manifestando que esto es constante. De repente se juntan todas las cosas, muchachos. Están llamando de la escuela, enviando de la escuela WhatsApp. Ok, muchachos, entonces, si la rapidez es constante, entonces que la rapidez es la norma de la velocidad. La norma de la velocidad, que es la rapidez elevado al cuadrado, es v de t punto v de t, lo cual es igual a una constante elevada al cuadrado también, que simplemente me bastaría con poner que es una constante. Pero si yo derivo la derivada con respecto a t de esta condición, voy a ponerla entre corchetes v de t
punto B de t, ¿verdad? Si lo recuerdan, es el primero. La derivada del producto punto de dos vectores es igual al primero por la derivada del segundo punto. En este caso, como estamos hablando de producto punto, es el primero producto punto derivada del segundo, derivada con respecto a t de b de t, más la derivada del primero, que es también b de t, entonces la derivada con respecto a t de b de t por el segundo, que es b de t, ¿verdad? Entonces tengo que es b de t por la derivada de d de t con respecto a t, más la derivada de b de t con respecto a t por b de t, eso va a ser igual a 2 veces b de t, la velocidad, por la derivada con respecto a t de b de t, lo cual va a ser igual a la derivada de la constante al cuadrado. Pero ustedes saben que la derivada de una constante es igual a c. Entonces este 2 que está aquí lo podemos pasar multiplicando a la derecha y me queda que la función b de t punto derivada con respecto a t de b de t, si quieren puedo poner esto entre paréntesis, pero no lo hago, esto es igual a c. Pero resulta que esto es igual a d de t, que es la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración. Esto es igual a b de t punto a de t, ¿verdad? Entonces la derivada del producto punto de b de t por sí misma me resulta en la velocidad punto la aceleración, pero como es constante, también se derivó la constante que está a la derecha y esto fue igual a c. Pero si ustedes lo recuerdan de sus clases iniciales, tenemos que el producto punto de dos vectores a punto b, voy a borrar esto, es igual a la norma de a por la norma de b por el coseno del ángulo que forman. Si a punto b es igual a 0 y a no es 0 ni b es 0, entonces lo que tiene que ser 0 es el coseno del ángulo, ¿verdad? Y para que esto sea 0, si las magnitudes de los vectores no son 0, resulta que el ángulo θ tiene que ser de 90 grados para que el coseno sea igual a 0. Entonces aquí nos damos cuenta que si esto es verdad, si matemáticamente la matemática no me miente y me hace ver que el producto de punto de b de t por sí mismo es igual a el producto punto de la velocidad por la aceleración, pero es igual a 0. Entonces, como es igual a 0, el coseno del ángulo que forman debe de ser igual a 0 y por tanto el ángulo es de 90 grados. Lo que quiere decir que se comprueba lo que se quería demostrar, LQQD, cuando la rapidez de una partícula en movimiento es constante, sus vectores de velocidad y aceleración son perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a borrar todo esto que me sirvió para llevar a cabo la demostración de esta aseveración para resolver un problema de tipo planetario, por supuesto. Si me permiten, voy a borrar. Me dicen si puedo ya o ya copiaron ya copiaron lo que está escrito en el pizarrón. Me indican cuándo puedo borrar, por favor. Sí, gracias. Entonces, vamos borrando todo esto y vamos a resolver un problema. Pues yo considero que es sencillo, nada más. Lo que hace el crayón, todos esos pequeños puntos que ustedes no alcanzan a ver que hay aquí,
son salpicaduras de la misma tinta que al cabo del tiempo se endurece y entonces deja como si estuviera empedrado el pizarrón, ¿eh? Hay que lavarlo de nuevo y tallarlo fuerte con un jabón concentrado, pero bueno, en ese momento no hay tiempo para llevar a cabo esta operación, así que vamos a continuar y les dicto un problema. Vamos a ver, el problema lo tengo por acá, lo traigo, y aquí lo traigo. Dice lo siguiente. Supóngase que la función, yo no voy a escribir el enunciado, ustedes sí, por favor. Entonces el enunciado dice así. Supóngase que la función r de t, yo sí voy a escribir esos elementos como datos. Supóngase que la función r de t igual a 2 coseno de t por i, 2 coseno de t por i, más 2 seno de t por j, más 3k, representa la posición de un satélite que se mueve, representa la posición de un satélite que se mueve en una órbita planetaria circular. ¿Ok? Representa la posición de un satélite que se mueve en una órbita planetaria circular. Graficar, aquí entonces viene lo que me va a pedir el problema, graficar el vector velocidad d de t y el vector aceleración y a de t en t igual a pi sobre 4. Entonces, punto. Entonces, aquí no debería ser un punto y coma, sino más bien un punto, ¿verdad? Entonces, tengo como datos que esa es la trayectoria en la cual se está moviendo el satélite. Obviamente los datos son simbólicos. Ese elemento 2 en la operación, perdón, en la ecuación 2 coseno de t por i más 2 seno de t por j, me está representando el radio. El radio obviamente medido desde el centro y por otro lado 3K es el plano, el nivel del plano en el que se encuentra el satélite. Pero una cosa que tengo que aclarar es que estos datos son simbólicos. Por ejemplo, si yo dibujo aquí en X, Y, Z la posición de este supuesto satélite, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera que pueda, porque obviamente esto está representando un movimiento orbital, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que este elemento está girando alrededor de un planeta, ¿no? Aquí es el planeta, aquí están las características del planeta. Voy a representar por aquí al satélite con sus antenas, etcétera. Están demasiado grandes las antenas, pero bueno, aquí de lo que se trata es considerar que el radio de esta partícula, en realidad se considera también una partícula, es igual a 2, pero ya lo dije, es simbólico y se encuentra en un plano también simbólico que es plano número 3, ¿verdad? Podría estar, no sé, en otra condición, a lo mejor se trata de un satélite alrededor de la Luna, que sí lo hay, inclusive existe un satélite alrededor de Marte, mandado por la NASA, que es el que les está sirviendo para elaborar los mapas de el planeta Marte, que hasta el momento se ha visto que carece de muchas cosas, ¿no? Carece, que sí tiene la Tierra. Una de ellas es una
condición protectora, un campo magnético protector que nos protege de las radiaciones solares, del que no protegen a Marte, ¿no? Ok, porque Marte no tiene esa protección, si es que alguna vez él tuvo, quien todavía no lo sabe. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos que graficar la velocidad y la aceleración en pi/4, lo que nos hace ver varias cosas. Lo primero es que si la velocidad y la aceleración se van a calcular para pi/4, quiere decir que t en esta ecuación me está representando grados, ¿verdad? Entonces lo primero que yo veo es que esta ecuación me representa la trayectoria circular que sigue el satélite alrededor del planeta. Por otro lado, bueno, me doy cuenta que si yo calculo la velocidad v de t es igual a la primera derivada de la trayectoria r de t, r' de t. Bueno, es decir, la trayectoria es r de t, la primera derivada es r' de t, es igual a menos 2 veces el seno del ángulo que tenga t, más 2 veces el coseno del ángulo de t. Y obviamente, dado que el nivel en que se encuentra, es decir, el nivel en el que está girando el nivel del plano en el que se encuentra girando el satélite es constante, entonces su derivada vale 0. Entonces vamos a calcular también la aceleración. A de t viene siendo igual a la segunda derivada de la trayectoria, que va a ser igual a menos 2 veces el coseno de t más 2 veces el seno de t. Bueno, estas ecuaciones van a servir para, primero que todo, ver si la rapidez es o no constante, ¿verdad? Entonces, para calcular la rapidez, la norma de v de t, la rapidez, esto es igual a la raíz cuadrada de los componentes de estos elementos, igual a menos 2 por menos 2 es 4 seno cuadrado de t, más 2 por 2 es 4 coseno cuadrado de t, ¿verdad? Lo cual a su vez es igual a la raíz cuadrada de 4 que multiplica como factor al seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t, ¿verdad? Entonces cierro el corchete y esto obviamente vale 1, ¿verdad? El seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a la unidad. Entonces la norma de la velocidad, que es la rapidez, va a ser igual a la raíz de 4 para cualquier instante y cualquier ángulo. No interviene el ángulo ahí. El parámetro t me está representando el ángulo y esto va a ser igual a 4, igual raíz de 4 igual a 2 constante. Entonces quiere decir que la rapidez es constante. Esto me hace ver que el vector velocidad que me están pidiendo que grafique y el vector aceleración que también me están solicitando en gráfica son perpendiculares. Bueno, está bien. Ahora vamos a calcular cuáles son los valores de la velocidad en 2 y de la aceleración en 2. Y aquí tengo las ecuaciones. Entonces, no de 2, perdón, de la velocidad en pi/4. Me confundí porque la rapidez vale 2 de manera constante. 2 es también un valor simbólico en este caso, pero es constante. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad para pi/4 es igual a menos 2 veces el seno de pi/4 más 2 veces el coseno de pi/4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
la velocidad en pi sobre 4 va a ser igual a menos 2 veces. ¿Saben a cuánto asciende el seno de pi sobre 4? Es 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? 2 sobre raíz de 2 es esto, más, esto es por i, más 2, aquí me faltó colocar a i, y aquí me faltó colocar a j, más 2 veces. El coseno de pi sobre 4, como pi sobre 4 son 45 grados, es igual al seno de 45 grados. Entonces esto es 2 que multiplica 1 sobre raíz de 2, j, punto y coma. Entonces vamos a racionalizar una de las dos expresiones. Fíjense cómo 2 sobre raíz de 2 es igual a 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Aquí multipliqué por raíz de 2 en el denominador, entonces multiplico por raíz de 2 en el numerador. Ese raíz de 2 por raíz de 2 se convierte en 2, que se va a eliminar, ¿verdad? Estos dos elementos se convierten en 2, se eliminan, y esto es igual simplemente a raíz de 2. Entonces la velocidad para pi, para t igual a pi sobre 4 es igual a menos raíz de 2 por i. Déjenme ponerlo de una manera un poco más conveniente a la vista, ¿verdad? Vea, raíz sobre 4 es igual a menos raíz de 2 por i, más, aquí tengo signo positivo, 2 sobre raíz de 2, resulta ser raíz de 2j. Ok, ahora lo vamos a graficar. Ahora lo graficaremos, pero necesitaré borrar. Vamos a ver por qué razón no me es conveniente graficarlo aquí. Miren bien que los ángulos se calculan a partir del eje de las X, ¿verdad? Sentido contrario al de las manecillas del reloj. O sea, girando los ángulos, creciendo en su giro en una dirección hacia el eje de las Y. Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que un ángulo a 45 grados debería de ser de aquí del centro hacia la mitad más o menos para acá. Aquí se encuentra la partícula. ¿Ok? Y entonces la velocidad, ustedes saben bien, ya lo vimos nosotros anteriormente, y lo vieron también en su clase de física, la velocidad se puede, y también lo vimos nosotros, por supuesto, y lo repito de nuevo, la velocidad se puede trazar como un vector tangente a la trayectoria, ¿verdad? Sería un vector tangente aquí. Ya la calculamos, ¿verdad? La velocidad está en raíz de 2 negativo en X, raíz de 2 positivo en Y. Pero decía yo que no me conviene dibujarla aquí porque se presta a confusiones, ¿de acuerdo? Además, todavía me falta calcular la aceleración. Entonces, si me permiten, voy a continuar aquí abajo para calcular la aceleración en pi sobre 4. Va a ser igual, aquí la tengo, aceleración igual a segunda derivada de la trayectoria menos 2 por el coseno de pi sobre 4, que viene siendo también, fíjense que así, aquí tuve menos 2 seno de pi sobre 4 y el coseno son iguales, esto va a ser menos raíz de 2i para la aceleración, más 2 seno de pi sobre 4. Padre, aquí hay un error, ¿por qué no me corrigieron, muchachos? La derivada del seno es el coseno positivo, ¿verdad? Entonces aquí está bien, es menos 2 seno derivada, menos 2 coseno. Aquí tengo más 2 coseno, derivada es menos 2 seno, ¿de acuerdo?
Y entonces aquí tengo que, o tendré que la aceleración es igual a menos raíz de 2i menos raíz de 2j. Ya tengo los dos elementos que tengo que graficar, la velocidad y la aceleración. La velocidad para pi sobre 4 es menos raíz de 2i más raíz de 2j. Y la aceleración es menos 2 raíz, menos raíz de 2i, más menos, de nuevo, aquí puse un punto, menos raíz de 2j. Pero les decía que no me conviene graficarlo aquí porque no es clara la situación. Necesito borrar todos estos cálculos que se llevaron desde la derivación de la función trayectoria para obtener la velocidad y la aceleración. En clases anteriores vimos precisamente que, dada la trayectoria, la primera derivada la podemos asimilar a la velocidad y la segunda derivada de la trayectoria va a representar la aceleración. Necesito borrar esta parte de aquí, por favor, para poder llevar a cabo la gráfica. Todo esto que estoy encuadrando lo voy a borrar. Me dicen a qué horas lo puedo borrar. Deben de tenerlo en su cuaderno. Ya puede borrar, profesor. Ya lo puedo borrar, gracias. Entonces borramos esta parte. Y ahora generamos la gráfica. Y va a ser una gráfica bastante más sencilla. Miren, vamos a dibujar esta gráfica como una vista, con una vista en planta, es decir, como si estuviéramos mirando desde la parte positiva del eje de las zetas y hacia abajo, de tal manera que el eje de las X me quede a la derecha y el eje de las Y vaya hacia arriba. Es decir, entonces yo voy a ver el círculo así, demasiado grande, me salió demasiado grande, no calculé de la manera adecuada, así que lo voy a hacer un poco más pequeño, a ver, más o menos. No espero que me quede de la mejor manera posible, pero lo voy a hacer todavía más pequeño. Vamos a suponer que este es mi círculo. Yo sé que dista mucho de ser perfecto, pero vamos a considerarlo con su centro aquí. El sistema coordenado cartesiano está que aquí lo estoy mirando en el plano. El eje de las X viene hacia mi derecha, el eje de las Y va hacia arriba para ustedes también, y el eje de las Z sale. Entonces yo sé que mi radio es igual a 2. Ya lo vimos anteriormente con, ¿se acuerdan de la hélice circular que se va enrollando, que va increciendo, así se dice, se va enrollando y ascendiendo a todo lo largo, pero este no es el caso. ¿Y por qué no es el caso? Porque el eje de la posición en Z es constante, que fue 3K, ¿de acuerdo? Por esa razón, en el momento de derivar, la posición en Z desaparece, que es igual a 0. Bueno, y entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición de la partícula en pi sobre 4. Es lo primero que tenemos que hacer. Voy a dibujar en azul la posición del satélite para R de pi sobre 4 es igual a 2 por el coseno de pi sobre 4 por 1 sobre raíz de 2 por i más, recuerden que no puedo sumarlos, pero sí puedo utilizar el símbolo de adición cuando estoy trabajando con vectores que proyectan sobre ejes que son perpendiculares. Vaya, simplemente la suma me sirve para conjuntarlos, para adherirlos.
pero no se proyectan el uno al otro. En la posición de Y, ¿verdad? Tengo que es 2 veces el seno de pi sobre 4, que también es 1 sobre la raíz de 2 por J. Esto va a ser igual R. Creo que puedo borrar también esta parte. No la voy a borrar, pero sí voy a hacer a un lado lo que me estorbe. La posición del satélite en pi sobre 4 va a ser, ya calculamos, 2 sobre raíz de 2, 2 sobre raíz de 2 es raíz de 2 por i, y 2 sobre raíz de 2, que también es la misma operación que se tiene que aplicar para j, es raíz de 2j. Entonces, como este es radio, ese radio es de 2, ¿verdad? Unos Raíz de 2 es esta distancia y raíz de 2 es esta distancia, de tal manera que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y esto vale 2, ¿verdad? Raíz de 2 al cuadrado es 2, raíz de 2 al cuadrado es 2, 2 más 2 es 4, pero estoy sumando los cuadrados de los catetos, así que la distancia de aquí al punto donde se encuentra el satélite, que es esta posición, es de 2, que es precisamente el radio que tiene la ecuación que me da la trayectoria del satélite, ¿verdad? Entonces, podría colocar aquí el número 2. Lo voy a hacer aunque no debiera, porque seguro ustedes lo entienden, ¿verdad? Entonces, es la posición de la partícula. Ahora vamos a graficar la velocidad. Fíjense bien, voy a graficar la velocidad, pues también en azul, o tal vez la debo de graficar. La velocidad y la aceleración las voy a graficar en verde. La velocidad para pi sobre 4 tiene una posición menos raíz de 2i más raíz de 2. Aquí. Menos raíz de 2i, la raíz más raíz de 2j. Entonces, la velocidad está aquí. Esto es menos raíz de 2, raíz de 2. Esta es la posición de la velocidad. Pero, obviamente, estas son las características de la velocidad y yo tengo que dibujarla tangente a el punto que me marca la posición de la gráfica. Es tangente en ese punto. Tal vez no tenga que llegar hasta ahí. Y bueno, obviamente debe de tener la misma distancia que el vector que tengo acá. Entonces, seguramente algunos de ustedes están preguntando, a ver, momento, ¿por qué razón si la velocidad que calculó aquí tiene por características menos raíz de 2 en X más raíz de 2 en y le genera este vector fuera de la posición de la partícula? ¿Por qué razón toma el vector y lo pone encima de la partícula? Pues porque la partícula precisamente se encuentra aquí y es la partícula la que lleva una velocidad que proyecta menos raíz de 2 en X y raíz de 2 en Y. Y entonces la velocidad la tengo que dibujar precisamente tangente a la partícula en la posición de la partícula. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ok, ahora vamos a ver cómo proyecta la aceleración. Pero la aceleración también la tengo que poner en la posición de la partícula, pero quiero ver cómo proyecta gráficamente en el plano. Proyecta con menos raíz de 2 en X, menos raíz de 2 en Y. Miren qué particular condición. Me está proyectando del centro hacia acá, pero
obviamente la aceleración que lleva la partícula, y la partícula está aquí. Entonces, yo sé que este vector azul que está aquí es el vector de posición de la partícula. Y el vector de aceleración, este es v de t, perdón, v de pi sobre 4, y este es a de pi sobre 4 gráficamente, pero físicamente la tiene la partícula. Entonces se proyecta encima del vector azul, ¿verdad? Qué bueno que las cosas se dieron de esa manera. Hay una cuestión que es bien particular, fíjense bien. Dada la trayectoria la tengo aquí, es 2 coseno de t por i, más 2 seno de t por j, más 3k. 3k es el nivel a donde tiene, no sé, la órbita lugar. Tal vez esté pasando por el centro, tal vez esté pasando por aquí, tal vez esté pasando un poco más abajo del planeta. Eso es simbólico, ya lo dije en un momento determinado, aunque en realidad esté pasando al centro del planeta o su trayectoria tenga como centro el centro geométrico del planeta, ¿verdad? El nivel me representa tal vez la inclinación de la misma. Permítanme, porque está nuevamente solicitándome guardias de la escuela. Pero bueno, eso no es lo que tenemos que ver. Lo que me estén mandando llamar no tiene nada que ver con la clase. La trayectoria de la partícula, en este caso el satélite, es 2 veces el coseno de t por i, más 2 veces el seno de t por j. Si ustedes se percataron de cómo son las derivadas, lo voy a volver a llevar a cabo aquí. R' de t me representa la velocidad y es igual a menos 2 veces el seno de t por i más 2 veces el coseno de t por j. La derivada de esta constante es igual a 0. Esta es la velocidad v de t. La segunda derivada, r' de t, que me representa la aceleración, es igual a menos 2 veces el coseno de t por i, menos, porque la derivada del coseno es negativa, menos 2 veces el seno de t por j. Fíjense bien cómo la segunda derivada de la trayectoria, la segunda derivada, r' de t, es igual a menos la trayectoria. ¿Sí se dan cuenta? En todo momento y en todo lugar, a todo lo largo de la trayectoria. La posición de la aceleración, fíjense, si no, menos 2 coseno de t por i menos 2 seno de t por j, 2 coseno de t por i, 2 seno de t por j, ese no interviene por ser constante, ¿verdad? Entonces, la aceleración es el negativo de la trayectoria, del vector de posición. El azul es el vector de posición. El azul siempre va a partir del centro y va a ir precisamente a posiciones en las que me marca para diferentes valores de t en qué lugar se encuentra la partícula. Pero para cada uno de ellos siempre voy a tener como aceleración exactamente el contrario, lo que quiere decir que para el movimiento circular planetario, la aceleración es contraria a la posición de la partícula y por tanto la aceleración recibe el nombre de aceleración
centrípeta. Debía haber centrípeta. Debía haber puesto R' de t igual a menos R de t. La aceleración o segunda derivada de la posición es igual al negativo del vector de posición, lo cual recibe el nombre de aceleración centrípeta. Esto quiere decir que en un movimiento circular constante existen dos tipos de aceleraciones. Aquel por la cual la partícula trata de escaparse siguiendo la trayectoria tangente de la velocidad, y aquel por el cual el mismo movimiento lo atrae hacia el centro centro de giro del vector de posición, ¿verdad? Esta aceleración centrípeta jala al objeto hacia la parte central del eje de giro. ¿Estamos de acuerdo? Hacia el eje de giro mismo. Y vuelvo a repetir, recibe el nombre de aceleración centrípeta. Bueno, me quedan 3 minutos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero vamos a continuar todavía con movimientos sobre curvas. No sé si... No creo que pueda hacer gran cosa en 3 minutos.